Y entonces siempre me pareció muy cercana la amistad que teníamos a ese grupo, porque daba cuenta, digamos, de un vínculo de amistad, pero era un vínculo de amistad, digamos, que obedecía a razones azarosas posiblemente, y bueno, donde estaba siempre presente la cuestión del otro, la cuestión de la alteridad, ¿no? Y otra cosa que quería decir, mientras hablabas en la presentación, que vos señalabas esto de escuchar lo viviente, quería anunciar que la voz de lo viviente acá en mi casa se va a escuchar bastante seguido, porque vivo con unos gatos que suelen vocalizar mucho, ¿no? Bueno, empiezo entonces con la pregunta, digamos, con la invitación que habías hecho para conversar, que era la cuestión de la ontología de lo viviente. Y en relación a esa problemática, yo lo que trabajé en ese artículo que vos mencionás, que pertenece a un texto, La Fiebre, en donde se nos invitó a distintos autores a pensar la problemática del COVID y lo que había significado en nuestras vidas, o lo que pensábamos que significa en relación a todo lo que acontece. Y yo había tomado la expresión ontología de guerra, que en realidad la utiliza Reyes Mate para referirse al pensamiento de Rosenzweig y al pensamiento de Walter Benjamin. La había tomado para referirme al modo en que se estaba encarando toda la cuestión de la pandemia, ¿no? Es decir, me llamó la atención desde el principio todo el tipo de discurso en términos de el virus, debemos defendernos del virus, batallar contra el virus, pensarnos como un ejército contra el virus, que si bien es cierto que es todo un tipo de lenguaje que utiliza la medicina desde hace tiempo, y bueno, que también Susan Sontag lo supo caracterizar muy bien en relación a todo lo que tiene que ver con el tema oncológico, si bien es ese tipo de lenguaje que se ha hecho común, a mí me hizo pensar en muchas cuestiones, también por el hecho de que al inicio de la cuarentena estábamos en una especie de estado, entre comillas, de guerra, por el hecho de la prohibición de circulación tan fuerte, el hecho de que cuando uno iba por la calle era detenido, bueno, como sigue pasando hoy en día, ¿no? Entonces todo eso me generó como una suerte de pensamiento en torno a por qué planteamos esta cuestión de enfrentamiento con el virus en estos términos. Y por eso tomé esa expresión, ¿no? Ontología de guerra, para señalar básicamente que no me parece que tenga mucho sentido la idea de hacer guerra al virus, porque en realidad, y es un poco esa es la conclusión a que llegaba en el artículo, en realidad la guerra la iniciamos nosotros y la hacemos nosotros, ¿no? Yo diría el virus está más allá del bien y del mal, no tiene nada que ver con ningún concepto de guerra ni con ninguna estrategia de guerra, y en ese sentido lo que yo quería significar con esa expresión es básicamente el hecho de que posiblemente lo que deberíamos pensar es si los que estamos en guerra con respecto a todo el orden de lo que llamamos naturaleza no somos nosotros, ¿no? Desde ese punto de vista, Derrida ha hablado de ontología de guerra, no de ontología de guerra, pero sí de guerra contra el animal, y me parece que podríamos decir que esa es una característica del pensamiento occidental, sobre todo desde la época moderna, en el sentido de pensar toda la realidad como aquello que debe ser dominado, utilizado, usufructuado y en definitiva aniquilado. Y por eso decía, bueno, la guerra la iniciamos nosotros, al virus dejémoslo más allá del bien y del mal, y tal vez lo que deberíamos pensar en este contexto es por qué ha acontecido esto que ha acontecido, más allá de la frecuente alusión a lo sorpresivo y a lo inesperado. Yo ahí en ese artículo lo que señalaba es que, bueno, no es tan inesperado, era algo previsible,
algo anunciado muchas veces. Tal vez nos sorprendió que haya acontecido lo que se había anunciado tantas veces y a lo que no le prestábamos atención, ¿no? Porque de hecho, si uno se pone a leer textos de virólogos y de estudiosos de la problemática de las pandemias y, digamos, de los agronegocios y cómo intervienen los agronegocios en la contaminación del planeta, bueno, ya hace muchos años que se anuncia esto de va a venir una gran pandemia si seguimos realizando el tipo de vida que estamos realizando. Entonces, en ese sentido es que planteaba la expresión, ¿no? ¿Querés que siga o...? No sé. ¿Sigo hablando? No, como quieras. Yo estaba pensando que tendríamos como 3 temas. El de la ontología de la muerte, el de la pandemia no sorpresiva, que es algo que está en el texto, y el de la guerra contra los animales, que los 3 temas los fuiste mencionando. Por ahí podemos ir más detalladamente. A mí me parece que digo algunas cositas sobre las metáforas, ¿no? Por un lado está la metáfora de guerra, que como vos bien decís, Susan Sontag la tomó para el cáncer y la tomó para el SIDA, porque su segundo libro respecto de la enfermedad y sus metáforas fue el SIDA y sus metáforas. Y me parece que otra metáfora que apareció en este contexto fue el capitalismo como virus. Y me parece que, algo de esto hablamos el otro día, el capitalismo, habría que decir, no representa un virus. Aunque la metáfora conmueva, el capitalismo no equivale a una enfermedad. Me parece que hay que tener mucho cuidado con eso. Que el capitalismo habría que pensarlo como una decisión civilizatoria, no una decisión igualitaria. Hay quienes han tomado y toman cotidianamente la decisión civilizatoria de vivir en el capitalismo. Entonces no se parece a una enfermedad ni a un virus. Y en ese sentido, a mí me daba ganas de cruzar la idea de ontología de la muerte, ese sintagma que toma Reyes Mate y que vos desarrollás muy bien en el texto, como anticipo de lo que vos planteás como Auschwitz, o como es planteado incluso por Benjamin, como un modo de nombrar todos los campos de exterminio de lo viviente. Y ahí se junta con lo que estabas pensando sobre la guerra contra la animalidad, porque ahí se pone en juego un campo de exterminio de la animalidad cotidianamente. Entonces, a mí me parece que convendría pensar esta idea de ontología de guerra con otro sintagma del psicoanálisis, que es el de la pulsión de muerte. Gran tema y un tema tan difícil de desentrañar. Y me parecía que si tomábamos una puntuación que hizo José Luis Echeverri, que es traductor de las obras de Freud al castellano, de que la palabra Trief, en lugar de ser traducida como pulsión, como él mismo la traduce, pero más la traduce como pulsión por todas las presiones corporativas del psicoanálisis, él dice que la palabra Trief correspondería, por muchas razones que da, traducirla como querencia. Y entonces me parece que hay una pregunta conmovedora, que es cómo ocurre que las sensibilidades de una civilización se aquerencian a la muerte, a la mortificación, a la crueldad. Incluso se aquerencian a la idea de guerra para pensar la vida. Bueno, ese punto quería como plantear
el problema de la y no reducir el problema de la querencia a un problema de pulsión inherente o tendencias del ser o formas polarizadas de la destrucción y la creación que imitan a la supuesta naturaleza humanizada, sino recordar que la civilización del capital hace alianzas con la crueldad, como hace alianzas con la enfermedad. Es decir, de hecho, hay quienes han encontrado un modo muy ventajoso de obtener grandes ganancias en estos tiempos. Zoom, Amazon, no sé, Netflix. En estos días leíamos cómo hacen alianzas también con la enfermedad, pero sobre todo hacen alianzas con la crueldad. Y me parece que con las ideas de dominar, poseer, manipular, explotar, destruir otras vidas que comienzan esa destrucción, esa explotación, esa manipulación con ser reducidas a meros objetos. Una vez que otras vidas pasan a ser reducidas a meros objetos, hay una gran seducción de la destrucción, porque así se participa de la ilusión de sentirnos poderosos, o las avideces que habitamos se sienten poderosas y seguras participando de esa ilusión de poder. Entonces me parece que ahí hay una gran alianza entre la civilización del capital y la crueldad y las metáforas de muerte y de guerra. Sí, te cedo la palabra. Sí, yo primero lo que plantearía es si es posible pensar sociedad humana sin crueldad, ¿no? Es decir, si podemos, por eso planteaba esto de si hay otro modo de ser que podríamos pensar, porque yo creo que en esto que mencionás de las alianzas, este modo de ser que somos hoy en día, que es el modo de ser que heredamos en tantos sujetos, del modo de ser metafísico moderno, pero que tiene su forma de realización, de expresión en los ámbitos político, económico, etcétera, etcétera, se hace a partir de una instancia sacrificial muy fuerte, ¿no? Es decir, todos nosotros, para formar parte del mundo de la civilización, de la cultura, etcétera, sacrificamos los aspectos que tienen que ver con la corporalidad, con la animalidad en nosotros, como alguien había puesto por ahí como comentario. Es decir, sacrificamos mucho de aquello que consideramos naturaleza, por esto que decía anteriormente, bueno, porque estamos en guerra contra esa naturaleza, es decir, porque consideramos que esa así llamada naturaleza es lo que tenemos que dominar, es lo que ha sido dado, no sé por quién, no sé por qué instancia, para nosotros, para que vivamos en el mundo, y entonces hay una idea naturalizada de que eso está allí a la mano, a nuestra disposición, ¿no? Yo en el trabajo hablaba también, tomaba esa expresión de Heidegger de metafísica manufacturera, precisamente para señalar que el modo de ser de lo humano se vincula con el mundo a partir de lo que puede tomar con las manos, y como sabemos, todo lo que pasa por las manos siempre es muy problemático, porque, digamos, lo que tiene que ver con el tratamiento implica tanto, y ustedes que se dedican al tratamiento lo tendrán muy presente, todos los que se dedican al tratamiento hacen pasar algo por sus manos, ¿no? Y sabemos cuán problemático es eso, porque todo lo que pasa por las manos también puede ser maltratado, ¿no? Entonces me parece que hay ahí como un pensar el tratamiento más que desde el aferrar, desde el poseer, por un respetar ese límite de la fragilidad que es el otro. Y en este sentido, digo, volviendo a la cuestión que estábamos planteando de el planeta, la animalidad, cómo tratamos a esos otros que son los animales, cómo tratamos al planeta todo, cómo tratamos a la Tierra, yo creo que
lo que se patentiza en esta idea que mencionabas anteriormente de la problemática de la crueldad es que no podemos, no sabemos, no hemos sido conformados. Cuando digo hemos sido conformados me refiero al modo metafísico en que nos entendemos. No hemos sido conformados como respetuosos de la fragilidad, no hemos sido conformados como respetuosos de aquello que se escapa de las manos y no puede ser aferrado, ¿no? Entonces constantemente necesitamos, en esta idea del manufacere, ¿no?, del hacer con las manos, necesitamos utilizar las manos para aferrar, para atraer hacia nosotros, para poseer, ¿no? Y creo que ese otro modo de ser que yo planteaba tiene que ver precisamente con el dejar ir, ¿no? Es decir, con el no aferrar y con el respetar la fragilidad que el otro es. Desde ese punto de vista, vos hablabas de la cuestión de Auschwitz y de cómo pensar una cadena que une todas estas problemáticas, bueno, porque yo hice mención a la expresión de Reyes Mate, y entonces creo que hay una relación que la ha marcado muy bien Eric Schlosser en su libro Nación de Comida Rápida, porque él muestra de qué manera todas las cadenas de comida rápida que empezaron a hacerse muy importantes en Estados Unidos en la década del 40, están vinculadas, haciendo una cadena histórica, si uno va hacia atrás, con el tema de la esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando se termina la esclavitud en Estados Unidos, quienes se dedicaban al comercio, a la trata de personas, pasan a dedicarse a la trata de animales, porque son los que ponen su capital en lo que es la industria de los mataderos que se inicia en Chicago. Viendo esa industria de los mataderos en Chicago en los inicios del siglo XX, Ford se inspiró para crear, la fábrica y el sistema fordista, etcétera, etcétera. Hitler era un gran admirador de Ford y su inspiración para la creación y para la organización de los campos de exterminio tiene que ver muchísimo con esta organización que, recuerdo, viene de la esclavitud al tratamiento de animales, a la forma de trabajo en el Fordismo, a esta cuestión que mencionaba de la organización de los campos de exterminio. Y Eisenhower visita en esa época Alemania, le asombran las autopistas alemanas, empieza a hacer eso en Estados Unidos, y a raíz de la creación de las autopistas se hace necesario la creación y la enorme difusión que tienen los restaurantes de comida rápida, que hoy en día son en gran parte los que más manejan el tratamiento de la carne en el mundo, en la medida en que, digamos, las formas de organización que tienen para la producción de comida rápida tiene que ver con el hecho de generar en aquellos países en los cuales inician sus negocios formas de organización del trabajo en la cual contratan a inmigrantes, o sea, se vuelve a realizar de nuevo, es como si se cerrara toda la historia en torno a todas estas cuestiones que en el fondo tienen que ver con la problemática de cómo tratamos al otro humano, animal, y todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los animales y el tratamiento de las personas, ¿no? Que hoy en día la trata de personas está significando un tratamiento animal para el modo de ser humano también. Sí, tenés razón. Hay un espacio común, podríamos llamar las distintas formas de exterminio de lo viviente,
y todas comienzan con lo que vos planteás, como la puesta a lo otro, a las otras formas de vida, la puesta en el lugar de objetos que pueden ser manipulados, que pueden ser usados, que pueden... Pero yo ahí subrayaría que lo que me parece que está en juego, porque lo que está en juego es el porvenir de la civilización. Esta terriblez de la crueldad, esta terriblez de la reducción del otro a objeto, o de la otredad a un objeto, pone en juego el porvenir de lo común. Y la pregunta que yo coincido con esa pregunta, la pregunta es si es posible un común vivir sin crueldad, sin mortificación. Y ahí, ahí hay una cuestión que me parece que hay que pensar, que lo que está negada o desmentida es la común fragilidad. Porque estos ejercicios del dominio, de la manipulación, de la destrucción, de la explotación, de la violación de otras vidas, crean la ilusión de poder y crean la ilusión de dominio y de estar preservado de la fragilidad. Entonces me parece que hay un tema que es, podríamos llamar, el goce con en la ilusión de seguridad, de poder, de invulnerabilidad. Y entonces aquí me parece que se trata de respetar la común fragilidad, no la fragilidad de otras vidas, porque sino, como también vos pensás en otros textos, no se trata de tener una mirada ni piadosa ni misericordiosa respecto de los animales, sino de poder sentir primero ese común destino, o ese común porvenir, ese común vivir. Y aquí la pregunta que yo me haría es, que no es muy difícil de responder, y no sé, mejor no lo respondamos, pero vale como pregunta. ¿Qué pasa con ese goce en la crueldad? Y a mí me parece que el goce en la crueldad, que se precipita como acción en la vida, y nadie está exento, no hay vida en esta civilización que esté a salvo de no quedar atrapada o precipitada en un acto de crueldad. Y que me parece que hay una decisión de rehuir, de negarse a la crueldad. Una decisión de rehusarse a dañar. Una decisión de abstenerse a lastimar. Una decisión que tenga una fuerza que se resista al poderío que hacen sentir actos de dominio y ensañamiento. A mí me parece que ese rehusarse aún queriendo, o abstenerse aún deseando, o impedirse mortificar aún disfrutando, esa decisión me parece que hace al porvenir del común, del vivir en común. Tal vez es una condición del común vivir, del común cuidar, del común amar. Me preocupa mucho eso. Me parece que en ese punto compartimos esa preocupación de si es posible un porvenir civilizatorio sin crueldad, sin metáfora de guerra, sin dominio, sin reducción sin reducción de otras vidas a la condición de objeto o de útiles a la mano. Y cuando hablo de otras vidas no hablo solamente, hablo de la vida de lo viviente, ¿no? La vida, lo viviente como lo vivo cósmicamente, ¿no? Lo que Juan L. Ortiz llamaría el común vivir con lo viviente que habla otras lenguas. Y en esos vivientes que hablan otras lenguas incluye el río, el sauce, la noche, la mañana, el atardecer, el silencio, los
los animales, los niños. Te cedo en ese punto. Sí, yo tengo mis dudas acerca de si es posible la actitud individual de resistirse a la crueldad, porque creo que el modo de ser que somos, que es lo que decía anteriormente, está constituido como un modo de ser sacrificial, ¿no? Por eso, antes hablábamos de la cuestión de la enfermedad y vos decías, ni el capitalismo ni la crueldad se comportan como el virus, porque el capitalismo es una decisión civilizatoria. En eso estoy de acuerdo, pero creo que precisamente no hay posibilidad de decisión civilizatoria si no es con esta crueldad con la cual organizamos nuestra existencia. Entonces, desde ese punto de vista, volviendo a la pregunta acerca de ¿es posible una comunidad de lo viviente o una comunidad con lo viviente sin crueldad? Yo creo que, en primer lugar, tendría que existir una transformación del modo de ser que somos. Y una transformación del modo de ser que somos no la veo como posible ni como ejercicio de una voluntad individual, ni como un ejercicio de una sociedad que decide hacer eso, porque todo nuestro modo de ser, nuestra cultura, nuestras instituciones están organizadas en base a la crueldad. Es decir, lo tenemos tan naturalizado que creo que no nos damos cuenta de cuánta crueldad existe en nuestras instituciones, en nuestras actividades, etcétera, etcétera. Nietzsche en Zaratustra dice que la tierra está enferma, la tierra tiene una piel y esa piel está llena de enfermedades y una de esas enfermedades es el hombre. Yo creo que el modo de ser humano, tal como está constituido, es un modo de ser que no sé cómo decirlo, pero no tiene remedio, es decir, no veo posibilidad de salvación alguna en el modo de ser que somos, ¿no? Y entonces, frente a eso, ¿qué queda? Vos decías, el respeto, pero es como, digamos, un respeto de la fragilidad que veo grandes dificultades en pensarlo en sentido comunitario, ¿no? Es decir, veo grandes dificultades en pensar la posibilidad de institucionalizar ese modo de ser, porque la forma en que nos organizamos ya es una forma cruel, ¿no? Es cruel con respecto a nuestra propia animalidad, con respecto a la animalidad del otro. Y entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? Partimos hablando de las pandemias. Bueno, un modo de ser diferente, ¿qué significaría? Bueno, el fin de los agronegocios. ¿Por qué? Porque básicamente la producción intensiva de carne animal, de leche animal, de huevos animales, implica sufrimiento para montones de vidas que solamente nacen para ser torturadas en el sentido de vivir encerradas, vivir limitadas, vivir hacinadas, no desarrollar el tiempo de vida que tienen que desarrollar. Si paren, y estoy pensando por ejemplo en las cerdas que dan a luz, están en una jaula en la cual ellas apenas se pueden mover y sus hijos, los cerditos, tienen que estar en otro lado y amamantando a través de la jaula, y rápidamente son separados de ella, y el resto de vida que le queda es una vida de hacinamiento, y después hay un transporte en donde en ese transporte también son hacinados y luego son faenados. Es decir, habría que cambiar desde mi punto de vista todo eso, ¿no? Y entonces eso significa transformar la idea de que la alimentación es la alimentación que tiene que ver con proteínas animales, significa transformar la idea de los negocios y, la forma en que se organiza en el capitalismo la ganancia y la producción de ganancia. Por eso en ese sentido es como que soy bastante pesimista con respecto a esa situación.
Sí, no, te entiendo, no. Por eso yo pensaba, está en juego el porvenir de la vida en común. Claro, acá alguien pone algo así como hay muchas personas veganas por no ser parte de esas crueldades. Eso es cierto, pero lo que estábamos planteando es que más allá de las decisiones individuales, un poco lo que planteaba Marcelo es la cuestión más comunitaria, es decir, el veganismo es una opción que muchas veces se plantea como opción individual y de hecho, bueno, grandes autores que se dedican a la problemática del animalismo plantean que la única solución es el veganismo, pero es como una postura individual. Yo creo que la problemática es más amplia en el sentido de que es una problemática que hace a la civilización, a la cultura, y si podemos pensar la organización de la vida humana desde el punto de vista cultural y civilizatorio sin dominar la tierra, sin pensar a la tierra como recurso, sin considerar que todo lo que está en el mundo está allí disponible a nuestra mano, ¿no? Y vos sabés que respecto de si es posible vivir sin crueldad, para mí la experiencia más conmovedora de estos últimos años, de esto te lo he contado muchas veces, es la experiencia de desmanicomialización y las distintas formas de vida después de los manicomios, las convivencias en casas de distintos compañeros que se van del hospital después de muchos años y la constante aparición de situaciones de crueldad entre compañeros que viven juntos después del hospital. Como se reproducen a veces las crueldades de la institución total en casas donde distintos compañeros deciden vivir juntos. Y muchas veces en las asambleas de convivientes, de personas que conviven en distintas casas, surgió esto que a mí se me ocurre, no como una especulación teórica, sino el tomar la decisión de impedirse dañar. El saber que el común vivir supone un borde muy difícil de visualizar, donde comienza el daño, el dominio, la mortificación, la crueldad. Y esa decisión de rehusarse a dañar, está bien lo que apuntas, no es individual. Es una decisión que se toma en una asamblea ante la presencia de las otras vidas que se sienten afectadas por una posible crueldad, y es recíproca. Entonces me parece que ahí hay una ética del común vivir que tiene que no anular, porque no se trata de anular la crueldad, como en El Mundo Feliz de Huxley, sino se trata de, sabiendo la crueldad, sabiendo que está presente el goce que propone la crueldad y ese sentimiento de amparo que propone la crueldad, porque el acto de crueldad es un acto que envuelve la vida con la ilusión de poderío. Entonces, sabiendo esa tentación del poderío, ¿por qué hay una tentación al poderío? Porque el poderío da la ilusión de invulnerabilidad, de seguridad, de no fragilidad. Entonces, sabiendo esa tentación, me parece que se podría pensar, tomando esas situaciones en las que fui testigo, esa decisión ante el común, porque está bien lo que precisaste, no se trata, la fuerza de esa decisión para que tenga una intensidad capaz de oponerse a la tentación de la crueldad, es una decisión en común. Un común que hay que aclarar que tiene más relación con lo que vos recordabas del relato Comunidad de Kafka, que no solo sirvió como
como referencia del G5, porque yo me acuerdo que vos ese relato lo mandaste a los pocos meses de que nosotros sabíamos, incluso antes de la palabra G5, como un relato que nos podía representar. Pero en ese relato, ¿te acordás que ellos 5 conforman una comunidad casi azarosa y accidental porque deciden salir de la casa y se encuentran en cercanías sin desearlas, ¿no? Sin conocerse. Es decir, registran que no toleran la inclusión de un sexto, pero porque no quieren ser 6 y porque no le ven sentido ser 6, como tampoco le ven sentido ser 5. O sea que no ni siquiera le encuentran el sentido a esa existencia comunitaria. Parece que es una comunidad siempre accidental que no sabe exactamente su sentido. Por eso me parece que uno de los sentidos que tendríamos que pensar es el de si hay un sentido del común estar, es el de impedirse dañar. Sí, pero estoy de acuerdo en lo que decís, pero vuelvo a decir lo siguiente. Uno puede plantear eso del no común dañarse en pequeñas comunidades, ¿no? Yo creo que pensaba que tu pregunta iba más hacia las formas de vida que desarrollamos. Es como si dijéramos, lo que vos estás planteando un poco es como aquello que dice Italo Calvino, de que el mundo es un infierno y los otros son el infierno, y entonces lo que uno hace en este mundo, que ya sabe que es así, que es un infierno, que no lo va a poder cambiar, es encontrar, digamos, pequeños islotes y acercarse a ellos y formar comunidad con ellos. Esa sería, digamos, una forma, un tipo de respuesta, como un modo de resistencia de las pequeñas comunidades a el capitalismo global, a los agronegocios, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ¿eso limita la crueldad en qué punto? En el punto de las decisiones individuales que se conforman con otros, pero yo creo, digamos, la pregunta y lo que vos planteabas me parece que iba más allá, ¿no? Que iba hacia la cuestión de una transformación del modo de ser que somos, de la forma de vida que estamos llevando. Un poco, digamos, todo el mundo ha hecho el comentario en estos días que llevamos de cuarentena acerca de lo que ha pasado con las formas de vida que de repente aparecen en lugares a los que no estaban habituados, o sea, los animales que aparecen en las ciudades vacías y se extrañan de lo que acontece, las aguas más claras en la laguna de Venecia, es decir, montones de apariciones de lo viviente que nos hacen ver de qué manera, digamos, la vida está presente a pesar de que la negamos, a pesar de que la invisibilizamos, a pesar de que la torturamos, etcétera, etcétera. Ahora bien, esas apariciones de la vida aparecen en una situación de apogeo, de paréntesis, de suspensión de la vida normal. Cuando esto termine, volvemos a esa así llamada normalidad. Vos sabías ahí en los artículos que escribiste en Lobo Suelto, habías escrito algo así como: nos encontramos ante la oportunidad de no normalizar el sinsentido de correr hacia ninguna parte, ¿no? Y de alguna manera el mecanismo en el cual estamos en la vida, en el biocapitalismo, es ese continuo correr. Yo no diría hacia ninguna parte, digamos, a lo mejor individualmente no nos queda claro hacia dónde vamos, pero a quienes manejan el mundo sí tienen claro hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuestión es, bueno, salimos de esta situación, ¿a qué normalidad volvemos? Y
más allá de esta respuesta de pequeñas comunidades, como vos señalás, de pequeños espacios de resistencia, pareciera que no hay otra posibilidad, ¿no? Uno no sabe si esos espacios de resistencia con el tiempo pueden llevar a romper, a hacer implosionar la gran maquinaria. A mí, digamos, me genera dudas por el hecho de esto que decía, de que creo que estamos instaurados sobre un sistema que es claramente cruel y que necesita de la crueldad y del goce en la crueldad para seguir manejándose, para seguir produciendo, por aquello que vos decías también, de la seguridad que da la crueldad, ¿no? Porque precisamente quien goza en la crueldad tiene una seguridad de poder apropiarse con sus manos de todo lo que quiera apropiarse, ¿no? Entonces, en ese sentido es que planteaba esto, y bueno, por eso me pareció muy interesante esto que vos decís, ¿no? De la cuestión de queremos salir de esto, bueno, ¿para qué? Para ir de nuevo a esa normalidad del correr, ¿hacia dónde? Una cosa que me gustaría incluir, Mónica, es que hay algo que en el después de esto, porque incluso que esto se termine, la palabra terminar acá no es fácil de establecer qué significa que esto se termine. Porque el último informe de la OMS, que fue unos días antes a que Estados Unidos, a través de Trump, declararan quitarle los fondos de financiamiento, planteaba que esta pandemia no será ni la última ni la peor. Y avecinan, es decir, o de alguna manera especulan que qué pasaría si un virus como el COVID-19, que tiene baja mortandad, pero con una gran capacidad de contagio, se combinara con otras cepas virósicas como la del MERS y el SARS, que son las siglas de otros dos virus respiratorios, que matan más, pero que tienen menos transmisión. Entonces, lo que se imagina cuando se piensa que esta pandemia no será la última ni la peor, es que una combinación de un virus con alta mortandad y alta contagiosidad, alta transmisión, da pavor imaginar esto, podría contaminar el aire, el agua, no habría manera de escapar de esas afectaciones planetarias. Entonces me parece que esto tiene que ver con la crueldad, porque ahora podríamos pasar, por ahí no le diste lugar al concepto de zoonosis, pero que está en juego eso, está en juego lo que fuiste describiendo, ¿cómo podríamos llamar? La catástrofe planetaria. No solo por los animales encerrados en jaulas, transportados kilómetros, mal alimentados, hacinados durante días hasta que los vendan para ser comidos, que se encuentran estresados, llenos de antibióticos, con el sistema inmunológico bajo, con una carga viral alta. Esta civilización se ha transformado en un peligro biológico constante, se incendian los bosques, qué sé yo, las temperaturas aumentan, los enjambres de langostas que destruyeron los campos, no sé si vieron las imágenes en Kenia, suelos devastados, aves y otras criaturas producidas en masa, todo lo que estabas describiendo, las vidas silvestres manipuladas. Los informes de las Naciones Unidas se viene diciendo hace años que una enfermedad nueva irrumpe cada 4 meses y que la mayoría provienen de animales que sufren tensiones y que a esto lo podríamos llamar angustias del aire. Parece que es urgente, más allá de las pequeñas comunidades de resistencia,
nos encontramos ante una situación que requiere una urgente intervención sobre las formas en las que estamos habitados por la civilización del capital, ¿no? Entonces no es por ser, tampoco soy optimista sobre lo que va a pasar, pero hay una mezcla de pavor y urgencia en esta conversación que, bueno, por lo menos nos lleva a hablar de estas cosas como no hablábamos hace unos meses, ¿no? Y es una buena, no es una buena noticia que estemos hablando de esto, pero era imprescindible hablar de esto. Bueno, al final de tu artículo, no me acuerdo si usabas la palabra oportunidad, creo que no, pero tal vez decías que eran tiempos que nos hacen escuchar un reclamo que no es solamente de ahora, un reclamo que preferimos silenciar. Y me parece que una de las cosas que surge en esta conversación es que hay cosas que ya no se pueden silenciar. Viste que casi uno las dice a gritos, con dolor, las dice con desesperación, pero las dice con una apelación y con un estado de solicitación. Tal vez podríamos pensar eso, que estamos viviendo un estado de solicitación de ideas, de pensamientos y de acciones planetarias, no solo nacionales, planetarias, una salud comunitaria planetaria, porque la situación, y no solamente la salud de los vivientes que hablan, la salud de la tierra, de la vida. Sí, yo creo que las advertencias acerca de esto, como decíamos al principio, están anunciadas hace mucho tiempo. Como yo te decía anteriormente, los virólogos lo vienen señalando hace mucho tiempo que los megaproyectos de los agronegocios son los causantes de la pérdida de biodiversidad, porque producen sobreexplotación, bueno, todo lo que vos mencionaste de lo que les acontece a los animales, que de producción intensiva, pero también tengamos en cuenta que esos pasajes y esos saltos virales tienen que ver con animales salvajes que son expulsados de sus hábitats justamente porque es necesario crear alimentos para esos otros animales de producción intensiva que alimentan a cuánto de la humanidad, ¿no? Porque esa es la otra pregunta, es decir, muchas veces cuando se plantean estas cuestiones se dice, bueno, el hambre, etcétera, etcétera. Bueno, digamos lo siguiente, la producción de cerdos mundial que hay en este momento, el 50% alimenta a un solo país. Es decir, no es que la producción de los animales, la producción intensiva de animales va a salvar a la humanidad de el hambre. Yo creo que va a ser todo lo contrario, porque justamente para esa producción intensiva de animales que, digamos, ante la enorme demanda de carne que ha habido en los últimos tiempos, cada vez se convierte en mejor negocio, y por eso se talan bosques para cultivar soja, para alimentar a esos animales, y con eso se arruina el terreno y, digamos, se expulsan a los animales que vivían ahí, esos animales tienen que emigrar a otro lugar, y ahí se produce toda la cuestión de los saltos virales. Todo eso está anunciado hace mucho tiempo. Yo hace poco estaba leyendo un libro de Wallace, y en el año 2012 el libro terminaba diciendo: si China y Estados Unidos no se sientan y hablan de esta cuestión, bueno, ahí en el 2012 decía, otra gran pandemia se viene sobre nosotros. Ay, qué ruido. Bueno, otra gran pandemia se viene sobre nosotros. Y entonces, en ese sentido, yo creo, acá vuelvo a lo que decíamos anteriormente, es decir, hay espacios de resistencia, pero, digamos, las decisiones las toman quienes tienen el poder, ¿no? Y en ese sentido era esto que yo señalaba como más pesimista. Sí.
yo te entiendo, yo no lo llamo pesimista, yo comparto ese temor a que, voy a decir una cosa brutal, un temor a que no pase nada, un temor a que no pase nada. Claro, pero es que no va a pasar nada. Mira, ¿desde cuándo estamos escuchando hablar del efecto invernadero? Yo tenía 20 años cuando se empezó a hablar del efecto invernadero, pasaron más de 40 años y seguimos en la misma cuestión. Entonces, esas grandes decisiones, es decir, aparecen, digamos, montones de manifiestos, etcétera, etcétera, indicando un montón de cuestiones, alertando, etcétera, etcétera, pero quienes tienen la sartén por el mango siguen produciendo sin importarles nada. Entonces, en ese sentido, es como que veo la situación tal vez un poco de manera, tal vez parece demasiado apocalíptica, pero no le veo posibilidad de transformación, ¿no? Más allá de esto que nosotros podemos pensar, podemos publicar, eso puede llevar a pensar a muchas personas, pero en realidad quien está pudiendo hacer algo no lo va a hacer, porque el capitalismo, el biocapitalismo, se basa precisamente en eso, en esa forma de administrar la vida de los demás y pensar la vida solamente como productora de ganancia. Sí. Digamos que o sea, es que siempre me acuerdo de esa película de Alexander Kluger que se llama El Imperio de los Sentimientos, a propósito de que no pase nada, que hay una entrevista que le hace una periodista a un tenor de ópera y le pregunta cómo hace cada noche sabiendo que, conociendo cómo es el final de la obra, cómo hace para estar en el primer acto con tanto entusiasmo, en el segundo acto estar embriagado de amor, en el tercer acto sentir la pasión por la lucha, en el cuarto acto abrazarse ilusionados por esa transformación, sabiendo que al final la obra termina mal, como todas las noches. Y el tenor le dice, bueno, lo que pasa, está bien lo que usted dice, pero yo en el primer acto, en el segundo acto, en el tercer acto, en el cuarto acto, todavía pienso que esta noche puede terminar de otra manera. Y bueno, me parece que un poco es lo que me parece que sentimos cuando pensamos, ¿no? Que esta vez puede ser de otra manera, que esta vez las aulas puedan ser habitadas de otra manera en lo presencial. El otro día hablábamos sobre cómo la diferencia del aula y estas formas de clases por Zoom, que esta vez la facultad pueda ser habitada de otra manera, las aulas de otra manera. También estamos con la expectativa de que la universidad no vuelva a la normalidad, a esas normalidades que conocemos, regimentadas por la costumbre, regimentadas por el tedio, regimentadas por la carrera que solo se preocupa por aprobar una materia, esas aulas sin pasión, sin deseos, sin erotismo, sin amor. Entonces, también esperamos eso. No importa si no ocurre, me parece que la expectativa, la solicitación de que pueda ocurrir algo tiene una gran fuerza. Es la fuerza de solicitar. Que como decía Lamborghini en ese poema precioso de Leónidas Lamborghini, que se llama El solicitante descolocado. Él siempre se quejaba de que se confundían los lectores y lo terminaban llamando el solicitante desocupado. Y él decía, no, es descolocado, porque se trata de un estado de solicitud que siempre está descolocada. Es decir, que está en un lugar, como vos llamarías, de extrañamiento, ¿no? Esa solicitud de lo extrañado, de la mirada extrañada, que es la solicitud para con los animales, la solicitud para las otras vidas.
el respeto de esa mirada extrañada, que no reduzca esa existencia a lo conocido. Y me parece que ese estado de solicitud de otra vida siempre nos sitúa en el lugar descolocado. Yo me gustaría más posicionarme en el lugar de la... ¿Estás ahí, Mónica? Sí, yo Me parece como una sesión de espiritismo por el momento. Estás ahí. Bueno, están volviendo a entrar, esperamos unos minutos y vamos cerrando esta conversación. Yo que tenía separado, mientras que van llegando, yo quería leer algo que está en ese texto. El poema, ¿no? No, algo que está en tu texto que se llama Brevísimas notas sobre animales y niños en Juan L. Ortiz y en Nietzsche, que está en la revista Instantes y Azares. Y no sé, bueno, lo leo. Hay un pasaje que dice, está hablando sobre la mirada que tiene Juan L. Ortiz sobre el animal, y dice: no es una mirada compasiva dirigida al animal la de Ortiz, sino una mirada extrañada, detenida por un instante en un límite en el que descubre que no hay detención sino movimiento, traspaso, contaminación mutua. Ese movimiento es un tipo de delicadeza un poco triste, es una cita de Juan L., que siente el dolor y el horror del mundo. No es un dolor otro con respecto al humano, no es una mirada misericordiosa hacia el inferior, sino que una corriente de dolor atraviesa al hombre y al animal. Sí, ahí en esos textos que comento, esos textos en prosa sobre animales de Juan L., a mí lo que me llamó la atención de esos textos es algo que, bueno, tal vez tiene que ver con esto que mencionabas anteriormente de las alianzas, ¿no? Porque ahí señala los niños pobres, no recuerdo exactamente cómo es, pero dice algo así como que se adhieren a los perros abandonados porque tienen algo en común, y es que a ambos los van a dejar sin madre, ¿no? Me impactó mucho eso porque justamente describe la condición tanto de unos como de otros, ¿no? Es decir, es como que está mostrando muy bien el modo en que el tratamiento de humanos y el tratamiento de animales en muchos puntos está atravesado por la misma violencia, y que esa violencia se especifica después en las instituciones, en las formas de organización económica, política, de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces estos niños pobres y estos perros abandonados enseguida se adhieren porque comparten eso, ¿no? Es decir, tienen en común esa tristeza. Cuando se cortó la parte anterior, vos habías terminado con una expresión, algo así como: prefiero la solicitud descolocada que el pesimismo. Bueno, tal vez esa tristeza que atraviesa a las vidas que se saben frágiles tenga que ver con esa solicitud descolocada. Porque digo, está por un lado aquel que se cree iluminado, que cree que tiene conciencia, que cree que sabe qué es lo que hay que hacer, y por otro lado está el que padece continuamente esas condiciones de vida, que a lo mejor es por este lado que hay que pensar, más allá de nosotros que nos creemos, que nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo, en el planeta, etcétera, porque nos dedicamos a pensar, y que en ese sentido también tenemos como una cierta soberbia con respecto a esto. Tal vez la transformación de esa solicitud que vos señalás pase por ese lado, ¿no? Es decir,
por esas vidas que hacen esas alianzas, esas adhesiones, creo que dice adhesiones, Juan L., en donde lo que los une es esa común fragilidad que los atraviesa, ¿no? Y entonces la defensa común es la defensa de los que están padeciendo esa situación, ¿no? Más allá de aquellos que creen que les pueden indicar cómo salir de la situación, cómo salvarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es como esta idea que señala Juan L. en uno de sus poemas, de la idea de la poesía como la intemperie sin fin, ¿no? Él dice algo así como la intemperie sin fin, cruzada, crucificada, por los llamados sin fin, creo que dice algo así como tendida para el invento del amor, ¿no? Me parece que esos llamados sin fin son estos llamados que, bueno, ahí en el texto yo lo mencionaba como llamado de lo viviente, y bueno, que es también el llamado de, no solo de lo viviente animal, sino de lo viviente humano en condición de fragilidad, bueno, que hace esas alianzas. Sí, realmente por ahí otro día podemos hacer una conversación sobre Juan L., ¿no? Sí. Sí, Juan L. yo creo que tiene como una mirada, diría, muy matizada, ¿no? Nietzsche admiraba mucho de un pensador o de un poeta esa posibilidad de ver los matices, ¿no? Por eso también valorizaba a la mujer en ese sentido, ¿no? Porque señalaba que la mujer tiene esa capacidad de ver matices que a lo mejor el hombre, por las condiciones culturales, etcétera, está más determinado a ver en blanco y negro, ¿no? Y esa posibilidad de ver matices me parece que es la que permite respetar, atender a esa diferencia, que es la diferencia de lo frágil. Bueno, vamos terminando, ¿te parece? Acá estaba tentado, ¿te acordás que te conté de ese poema que se llama Los perfumes solos? Ah, sí, es hermoso, sí. Que ya la idea misma de perfumes solos, ¿no? Y él empieza diciendo, cuánta dicha que se da para nadie, ay, para nadie. Pero el aire se llena de ella, y algo de ella debe llegar a sus criaturas menos visibles o conocidas. Así empieza. Sí, yo en ese poema, como vos me lo mencionaste el otro día, yo lo volví a leer, ahí también aparece la cuestión de los llamados, ¿no? De los llamados de la tierra y las criaturas que no son escuchadas. Sí, exactamente. Bueno, yo te agradezco que hayas participado en la conversación. Me da mucho